En un mundo al borde del colapso, una mujer seguía su rutina sin imaginar que estaba a punto de convertirse en la última esperanza de la humanidad. Trabajaba día tras día en una vieja planta metalúrgica. El ruido del metal, el calor de las máquinas, era lo único que conocía. Mientras afuera, el mundo se hundía en silencio. Pasaba sus jornadas ensamblando piezas, soldando metales y cargando cajas. Su cuerpo estaba acostumbrado al esfuerzo, sus manos endurecidas por el trabajo constante. El trabajo era duro, pero era también lo que la mantenía en pie. Cada golpe de martillo, cada máquina encendida, eran un recordatorio de que aún existía un propósito en aquel mundo que se desmoronaba afuera. Mientras muchos buscaban escapar de la rutina, Aurora se aferraba a ella como si fuera su única certeza. No sabía que más allá de esas paredes, un destino mucho más grande la esperaba. El sol comenzaba a caer. Afuera, las calles del pueblo se iluminaban con los colores dorados del atardecer. Aurora entró al pequeño supermercado del pueblo. Todo parecía normal. Pasillos llenos, gente charlando, el sonido metálico de un carrito. Pero de pronto, un televisor sobre la pared cambió de señal. Imágenes de médicos con trajes aislantes, ciudades en cuarentena y un mensaje claro. Un virus desconocido se propagaba en todo el mundo. Al caer la noche, Aurora volvió a su casa. El silencio era inquietante, apenas roto por el crujir de la madera bajo sus pasos. Dejó las bolsas sobre la mesa y se dirigió al baño. El vapor del agua caliente comenzaba a llenar el ambiente, cuando algo la hizo detenerse. A través de la ventana empañada, una silueta oscura se asomaba, inmóvil, observándola. Aurora parpadeó, y en un instante la figura había desaparecido. El miedo le recorrió el cuerpo. Después de darse un baño, corrió a su habitación, se arrodilló y buscó desesperada las llaves de su camioneta debajo de la cama. Aurora sabía que debía huir. Aurora salió corriendo de la casa, la respiración agitada, el corazón golpeándole en el pecho. Corría sin mirar atrás. El cansancio la venció. Sus piernas cedieron, cayó sobre el pavimento húmedo y la oscuridad la envolvió. El mundo entero se apagó en un instante. Cuando abrió los ojos, ya no estaba en la calle. Estaba en una habitación desconocida, fría, silenciosa. El olor a óxido y humedad llenaba el aire. Aurora avanzaba lentamente por los pasillos vacíos del hospital abandonado. Cada paso resonaba entre paredes húmedas, marcadas por el tiempo y la desolación. De repente, dos figuras surgieron de las sombras. Soldados, cubiertos con máscaras de gas, que la detuvieron sin pronunciar una palabra. Ella intentó resistirse, pero su cuerpo aún debilitado no respondía. Fue llevada hasta una sala iluminada por lámparas viejas. Allí, un hombre de bata blanca la examinó con frialdad. El diagnóstico fue inmediato. El virus estaba en su interior. Sin darle explicaciones, la sujetaron de los brazos y la obligaron a caminar hacia una salida. La palabra exit brillaba en rojo sobre la puerta, como un destino inevitable. Afuera, un convoy militar esperaba. La llevaron a la oficina de un hombre poderoso. No era un líder noble, sino alguien arrogante, cruel. En la oficina del jefe, una televisión encendida mostraba imágenes de caos mundial. Ciudades vacías, hospitales colapsados y una humanidad al borde de la extinción. La voz del presentador retumbaba en la sala. Confirmado. Solo queda una mujer sobreviviente. Es la última esperanza para la continuidad de nuestra especie.
Aurora miró la pantalla incrédula. En un segundo, comprendió que había dejado de ser una persona para convertirse en un recurso biológico. El jefe, con una sonrisa arrogante, se acercó lentamente. Para él, Aurora no era más que una llave para controlar el futuro. En sus ojos no había compasión, solo poder. El jefe se acercaba demasiado. Su voz arrogante llenaba la sala, mientras intentaba convencerla de que aceptara su destino. En un instante de descuido, empujó al jefe hacia el escritorio. El ruido del golpe resonó en la oficina. Aurora corrió hacia la puerta, esquivando guardias, con una sola idea en la mente: escapar. Sus pasos retumbaban en los pasillos oscuros del hospital. Luces parpadeaban, alarmas comenzaron a sonar, y detrás de ella se escuchaban voces gritándole que se detuviera. Aurora no miró atrás. En ese momento entendió que, aunque el mundo entero la buscara, prefería arriesgarlo todo antes que perder su libertad. Cuando los soldados la rodearon, ella no opuso resistencia. Levantó lentamente los brazos en señal de rendición, aceptando que no podía luchar más. Fue llevada de nuevo al hospital, colocada en una camilla fría, conectada a sueros y monitores. Médicos y científicos la observaban con cautela. No era solo una paciente, era la clave para el futuro. Aurora cerró los ojos. El miedo se transformó en resignación. Entendió que su vida ya no le pertenecía, que había sido elegida, sin quererlo, para servir a la humanidad. El mundo entero dependía de ella. Su cuerpo, su resistencia al virus y su capacidad de dar vida eran ahora un recurso biológico. Aurora ya no era una mujer común, era la última esperanza, y su destino estaba sellado. Alrededor de ella, pequeñas incubadoras brillaban con una tenue luz. En su interior, bebés y niños pequeños simbolizaban el renacer de la humanidad. La vida continuaba, gracias a un solo sacrificio. Aurora ya no era solo una mujer, ni un recurso. Se había convertido en un símbolo de esperanza, en el punto de partida de una nueva era. Y aunque el mundo había cambiado para siempre, la humanidad volvía a tener una oportunidad.